Atención. Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Cleste. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Además, si quieren aparecer en el próximo video con un saludo, deben comentar en el comentario fijado. Estaré saludando a las primeras 10 personas que comenten ahí. Sin nada más que agregar. Comencemos. Capítulo 23. Ambos titanes desde su posición no desviaba la mirada del otro, sin que ninguno se atreva a dar el primer paso, únicamente estaban dando vueltas en círculos midiendo el terreno. Cuando Naruto daba un paso al costado, el titán hembra lo hacía en sentido contrario. Esta última, al tener los brazos incapacitados por el momento, no se atrevía a ir de frente contra su objetivo, cosa que el titán zorro tomó en cuenta, ya que rápidamente comenzó a cerrar distancias con la titán hembra, abalanzándose sobre ella en 4 patas, siendo que la titán se movió rápidamente esquivando por poco a Naruto, que casi la agarra, para que al haber intentado darle una patada este la había tomado levantándose en 2 patas superando en altura. Teniendo la pierna del titán entre sus brazos, Naruto, aprovechando la notable ventaja de extremidades que tenía con sus colas, utilizó 2 de estas para envolver la otra pierna del titán hembra, otras 4 para capturar todo el torso y tren superior, siendo que las últimas 3 las envolvió alrededor del cuello y cabeza del titán hembra, a la vez que arrinconaba a su enemigo contra un árbol. Quedando así cara a cara, el rostro del titán hembra casi se había regenerado en este punto, donde tenía el hocico del titán zorro abierto muy cerca suyo, mostrando sus peligrosas fauces, donde la saliva se hacía presente por sus dientes y boca, aparte del constante gruñido que salió de esta. Donde justo que el titán humanoide estaba por acabar con su rival, este repentinamente había endurecido toda el área de su cuello y frente, donde Naruto solo había visto el endurecimiento de su frente, siendo que quiso partirle el cuello, pero no contó con el endurecimiento de este, cosa que la titán aprovechó y le dio un cabezazo con todas las fuerzas que tenía, partiéndole así todo el hocico al titán zorro, que por el impacto aflojar ligeramente su agarre, cosa que fue suficiente para la titán hembra, que aprovechando esta apertura, levantó su pierna libre y le dio una fuerte patada en el estómago a su contrincante, la cual también estaba endurecida y perforó un poco el cuerpo de Naruto, que fue lanzado unos pocos metros hacia atrás por el impacto, y cuando quiso volver a arremeter contra la titán hembra, esta había podido regenerar sus brazos por completo, donde intentó enviar un golpe directo al rostro nuevamente, que Naruto pudo llegar a esquivar por poco, ya que perdió la vista desde un ángulo debido al cabezazo. Pero la titán no se dejaría atrapar de nuevo tan fácilmente, ya que rápidamente se echó para atrás mientras se ponía en posición de pelea analizando a su oponente, el cual la podía castigar muy fácilmente debido a la cantidad absurda de extremidades con las que contaba. Eso quería decir que si se quedaba mucho tiempo en un mismo combate, iba a perder justo igual que antes. Lo que tenía que hacer era poder asestar golpes rápidos y echarse para atrás, intentando siempre mantenerse fuera del rango de las colas que la podrían atrapar fácilmente. Se paró a unos metros de este poniéndose en una posición ofensiva, colocando sus brazos y puños enfrente de su cabeza, y con una gran técnica levantó su pierna derecha al aire y la dirigió a toda velocidad hacia la cabeza de su adversario, que al notar esto, no tenía el tiempo para poder esquivarlo, pero sí colocó sus colas y brazo en el lugar donde recibiría el impacto, que fue todo menos suave, que ya lo arrastró varios metros antes de lanzarlo por el aire impactando contra un árbol, quedando fuera de sí por varios segundos debido al golpe. Donde la titán hembra comenzó a correr en dirección al zorro contra el árbol, el cual al notar el inminente ataque, primero que nada lanzó sus grandes colas en dirección a ella, pero que en vez de retroceder ante esto, esta vez ella fue quien tomó con sus manos 2 de las extensiones de cuerpo de su rival que había utilizado, empujándolo hacia ella dándole un fuerte cuerpazo, que lo hizo perder el equilibrio cayendo de bruces al suelo, siendo que en este momento la titán hembra, sin perder el agarre sobre las colas, se paró sobre sus 2 piernas, y con una comenzó a dar fuertes pisotones en la cara del titán, que intentaba esquivar todo lo que podía aunque era difícil, recibiendo varios de esos golpes deformando más su rostro. Pero durante una de esas pisadas, abrió sus fauces rotas capturando así el pie del titán, que sintió como esta extremidad estaba inmovilizada, para que luego el zorro use toda la fuerza de su mandíbula para cortar completamente el pie de la titán hembra, que ante esto, utilizó gran parte de su fuerza para arrancar esas 2 colas que había logrado capturar, haciendo que grandes chorros de sangre comienzan a esparcirse por todo el prado. Siendo
viendo que cuando se quiso hacer para atrás, otras colas la habían capturado por su pierna que le faltaba un pie, arrastrándola cayendo al suelo de golpe, a la vez que el zorro intentó subirse encima de la titán, donde rápidamente atrajo sus rodillas hacia ella y se abalanzó sobre el zorro, atrapándolo por la cintura, siendo que la titán esta vez empujó al zorro contra el suelo estando sobre este. A lo que el humanoide, utilizando rápidamente sus colas, tomó por las muñecas a la titán hembra que los tenía sobre su espalda, imposibilitando que ésta pueda moverse, lo que se intensificó cuando utilizó el resto de las colas que quedaba para inmovilizar aún más a su enemigo apretando su agarre, hecho que el titán zorro iba a aprovechar, por lo que abrió sus feroces fauces dirigiéndose rápidamente hacia la nuca del titán hembra, que al notar esto endurece instantáneamente su piel, pero lo que la hizo desesperarse, fue que teniendo la piel endurecida, pudo sentir como el zorro había comenzado a perforar el área endurecida. La situación había cambiado, ya que su carta más importante había sido anulada sin ningún tipo de explicación por el titán zorro, que al desgarrar su piel y arrancársela una parte, fue suficiente para sacar a la superficie al piloto del titán hembra, al cual no pudo verle el rostro debido a la capucha que traía encima, pero sí pudo ver como un mechón de pelo rubio se asomaba por el borde de la tela que la cubría, que viendo como él su enemigo escupió el pedazo de piel endurecida, iría tras suya rápidamente. Esta persona, al notar que estaba en una completa desventaja, saltó del lugar al que estaba conectado al cuerpo del titán y utilizando el equipo de maniobras que traía consigo, comenzó a escapar rápidamente, saliendo del rango que tenían las colas del zorro para moverse. Tenía que pensar en una nueva estrategia para enfrentarse a Naruto, ya que no se esperaba la capacidad de poder romper su cristalización, además del gran poder ofensivo que le daban esas colas, sumándole a que ya se encontraba muy debilitada por haberse transformado con anterioridad, y que tuvo que concentrar sus fuerzas en poder regenerarse lo antes posible. El conjunto de altercados habían suponido el fracaso en poder derrotar al titán zorro. Notado como la persona portadora del titán hembra estaba escapando, Naruto hizo a un lado el cuerpo que comenzaba a descomponerse del titán, e intentó comenzar a perseguirla, pero justo cuando había salido en búsqueda del piloto, la había perdido completamente de vista. No pudo entender si se había escapado muy rápido o si se había escondido, pero el caso era que no tenía forma de saber dónde se encontraba el portador del titán hembra. Resignado, una ola de vapor había comenzado a salir de la nuca del titán zorro, donde un Naruto que tenía el ceño fruncido, comenzó a golpear el cuerpo de su propio titán al haber permitido que la hembra se escape. Mierda, mierda, mierda. Si tan solo hubiese sido más rápido para morderle la nuca. El rubio se tomaba de los pelos mientras agachaba su cabeza analizando los sucesos, pensando qué podría haber hecho para que todo hubiese salido mejor. Justo en ese momento, Naruto escuchó cómo se acercaban varias personas utilizando su equipo de maniobras, siendo que el primer de ellos era Levi, que se posicionó rápidamente al lado suyo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le preguntó al rubio, que levantó la mirada hacia él y luego la volvió a dejar caer. Peleé contra la titán hembra para ganarles tiempo al escuadrón Eren de poder escapar. No podíamos hacerlo si alguien no se quedaba a luchar. Intentamos derrotar utilizando las espadas, pero fracasamos porque podía endurecer su piel, así que les pedí al resto que confíen en mí y me dejen luchar. Casi la derrotó, pero me faltó ser más rápido. Frustrado por el fracaso, el chico golpeó un par de veces más el cuerpo de su titán antes de que Levi lo tome de la muñeca deteniéndolo. Lo hiciste bien, permitiste que puedan escapar e informar de lo sucedido, y si tienes la capacidad de poder derrotar a la titán hembra, eso significa que si se nos presenta otra oportunidad, estaremos listos, si es que se nos permite seguir con todo esto. El azabache suspiró mirando a su hijo, que entendía lo que quería decir. Muchas vidas se habían perdido con la esperanza de poder capturar a la titán hembra, pero no lo habían conseguido, suponiendo un gran fracaso en la operación. El ruido del equipo 3D que se acercaba también se hacía más fuerte, y la segunda persona que había llegado había sido Erin, que rápidamente le preguntó, ¿qué pasó con la titán hembra? Dime todo lo que sepas, le ordenó al instante al muchacho, que asintió con la cabeza. Peleé contra la titán hembra luego de que nos hayamos dado cuenta que usar métodos convencionales no funcionaría. Logré darle pelea, aunque la titán ya estaba muy debilitada, pero creo que descubrí algo muy importante, y es que en mi forma de titán, soy capaz de romper la cristalización de la piel de la titán hembra. Naruto, mirando hacia el frente, dirigió su mirada hacia Erwin, al cual se sorprendió viendo como una escalofriante sonrisa se hacía presente en su rostro. ¿Dónde está?
Pregunto esperanzado, esperando que la persona por la que tanto habían luchado por capturarlo pudieron lograr. A pesar de todo eso, se me escapó a último segundo. Cuando la intenté seguir ya era demasiado tarde. Lo siento, comandante. Agachó nuevamente su mirada apretando los pelos de su gran titán. Levi, informa a todas las unidades cercanas que se encarguen de buscar al piloto del titán hembra, y que pasen la información a todos los soldados que se encuentren. Todavía tiene que estar por aquí escondida en algún lugar. No podemos permitir que se escape. Supongamos que esa persona ya no puede transformarse por el momento, pero aún así ante cualquier sospechoso manténganse en una posición segura e informen utilizando bengalas. Utilicemos una hora más dedicada a la búsqueda y luego nos retiraremos antes de que caiga la noche y se haga imposible la búsqueda. Se dirigió rápidamente a Levi, que asintió con la cabeza y sin decir nada más, utilizando su equipo de maniobras, se dirigió rápidamente al escuadrón principal donde sería más fácil mover la información. Aunque no lo creas, hiciste un buen trabajo, muchacho. Esa capacidad de poder romper la cristalización será de mucha ayuda. Naruto asintió con la cabeza sin estar muy seguro de toda la situación. No sabía si descubrir esa capacidad compensaba todas las muertes que se llevaron a cabo ese día, pero algo que lo sacaba un poco de sus cabales era ver cómo Erwin tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Tal vez suene como una falta de respeto, pero ¿podrías cargarlo? Cada vez que me transformo pierdo la capacidad de utilizar mis piernas temporalmente, así no puedo usar mi equipo de movimientos. Le pidió ayuda a su superior, que asintió con la cabeza, pasando el brazo del chico sobre su hombro, levantándolo de la nuca del titán zorro, donde se vio como en la espalda baja del chico sobresalen 9 huesos que funcionaban como una extensión de columna vertebral para las grandes colas que portaba, siendo que Erwin al notar esto rápidamente cortó esas extensiones y salió disparado utilizando su equipo tridimensional, cargando al portador del titán zorro. La vuelta a las murallas había sido más turbulenta de lo que se esperaba, ya que debido a unos soldados que hicieron problema a la hora del conteo de cadáveres, al intentar recuperar el cadáver de uno de sus amigos, habían atraído a varios titanes hacia la formación de regreso a las murallas, siendo que las bestias comenzaron a cerrar distancia sobre ellos, más específico en las carretas que traían los cadáveres. Tanto Naruto como Eren se habían ofrecido para luchar en sus formas de titanes contra los propios titanes. El rubio fue negado porque desconocían si este poseía las fuerzas necesarias para poder volver a convertirse, además que seguía incapacitado por debajo de la cintura, temiendo que este se vuelva un problema al transformarse. Posteriormente Eren también fue negado, pero porque habían conseguido una mejor idea para deshacerse de los titanes, y era echar los cadáveres de las carretas, ya que estas eran las únicas que estaban siendo amenazadas, siendo así que al comenzar a echar a los cadáveres por la borda, estas carretas ganaron mucha velocidad alcanzando a sus compañeros, ganando mucha distancia de los titanes, a los cuales rápidamente comenzaron todos a dejar atrás. Esa había sido una buena noticia, pero la mala es que nadie había podido encontrar a la persona que manejaba a la titán hembra, un duro golpe para ellos, ya que no solo habían perdido a muchos camaradas debido a esta, sino que ahora ni siquiera podrían hacerles un entierro digno a los muertos en acción. Cuando llegaron a las murallas, el ambiente estaba repleto de tensión, frustración, miedo, ira y tristeza combinadas entre muchos soldados, que veían las miradas de desaprobación de la población que murmuraban: no tenemos menos gente que en la mañana. Disminuyó bastante. Esta vez fue horrible también. Salieron temprano en la mañana y ya están de regreso. ¿Qué demonios fueron a hacer? Ni idea, pero da para imaginar con solo ver sus caras. Parecen haber tenido éxito en desperdiciar nuestros impuestos. Naruto, que estaba acostado en la carreta por tener sus piernas incapacitadas, escuchaba todas esas palabras sin poder evitarse culpar por haber tenido la oportunidad de concretar la misión y fallar en eso. Si tan solo hubiese sido más rápido a la hora de capturar a la persona que manejaba al titán hembra, la situación sería muy distinta a la actual. Se intentó levantar con esfuerzo utilizando solo sus manos para mantenerse firme, vio todas las miradas de desaprobación, lo que lo hizo cerrar los ojos y tomar una gran cantidad de aire intentando pensar en otra cosa, pero unos gritos lo sacaron de su mente, pero no eran parecidos a los de los adultos. Mira. La legión de reconocimiento es increíble. Ellos continúan luchando incluso después de tantas derrotas. Esas palabras afectaron más al rubio que el resto de murmullos. Se acostó de nuevo en la carreta mientras se cubría el rostro con las manos. Todos, absolutamente todos, tenían miradas vacías, con miedo, decepción, o indiferencia, que en realidad era el no saber cómo reaccionar después de todo lo que habían podido ver durante las últimas horas. Teniente Levi.
Gracias por cuidar de mi hija, me gustaría hablar de algo con usted antes de que ella me vea. El azabache giró su cabeza para ver al hombre al lado suyo que sacó algo de su bolsillo. Ella me envió una carta, decía que fue llamada para formar parte de su escuadrón, y dijo que estaba dispuesta a dedicar el máximo por usted. Mi niña escribe estas cosas sin siquiera imaginar que su padre se preocupa. Rió un poco antes de volver a dirigirse hacia el pelinegro. Aunque sigo pensando que es demasiado pronto para que se case, todavía es joven y tiene mucho tiempo para vivir. Fue interrumpido por Levi que habló. Estoy seguro que ella es consciente de lo que conlleva y que lo pensó mucho tiempo, así que confía en el criterio de su hija. Más adelante se encontraba Erwin, el cual estaba siendo el más criticado de todos, siendo recibido con gritos. Comandante Erwin, se puede decir que esta expedición obtuvieron resultados positivos para tales pérdidas. Los muertos en verdad descansan en paz. ¿Cuándo será que de verdad hagan algo más que solo salir a morir? Se podía escuchar como el sonido de golpes hacia un muñeco de práctica resonaban en la zona. Los golpes que se enviaban eran fuertes patadas constantes, acompañados de exhalaciones que cargaban con mucho cansancio encima. Sigue así, Annie. Esa es mi chica, exclamaba un hombre viendo a una Annie más joven dándole las patadas al muñeco de práctica, pero eso cambió cuando la rubia se detuvo por un segundo para tomar aire. ¿Qué estás haciendo? Sin descansos. Lo que provocó que la chica vuelva a su entrenamiento en ese mismo instante. Esto era un sueño de la propia chica, que se despertó al sentir los rayos del sol golpear su cara. Se levantó sobre sus brazos mientras miraba a su alrededor. El pelo de la chica estaba completamente desalborotado luego de haber estado en un profundo sueño. La habitación de Annie era una compartida con una compañera, siendo así que el lugar era bastante desordenado en general, pero Annie tenía una pequeña mesita de luz propia donde guardaba un par de cosas, entre las cuales, siendo algo bastante importante para ella, se encontraba un carruaje de madera, que le había regalado Naruto hace ya varios años, cargando un peso sentimental importante para ella. Pasado unos minutos, se arregló para el nuevo día, atando el pelo, cepillándose los dientes, colocando su uniforme, salió de su habitación para comenzar a bajar las escaleras, notando como contra la pared estaban sus compañeros ya alistados esperando las órdenes del día. Al fin despertaste, lucías tan plácida durmiendo que no puede despertarte. Perdóname, decía una chica con el pelo castaño corto viendo como su compañera de cuarto se acercaba a su lado. Últimamente te has vuelto muy floja, le reclamó un chico alto que tenía el pelo rapado en los costados y se dejaba un corte de hongo cortado precisamente. Oh, eres muy amargado, decía la misma castaña dirigiendo su mirada al muchacho. ¿Y acaso tú no eras amigable? Annie ni siquiera respondió colocando contra la pared junto a su compañera, mientras un chico interrumpió a los otros dos para decir: no la molesten, Annie del distrito Trost, es la única en este cuartel que ha estado en una pelea contra titanes, acaba de regresar del infierno, le tomará un tiempo recuperarse. El chico defiende a Annie, provocando que la compañera de cuarto de esta se burle. Ya veo, así que te gusta, ¿qué hay de bueno en ella? Haciendo suspirar a este que respondió: Itch, solo hay una manera de que una idiota como tú entrara a la policía militar. La mencionada Itch levantó la ceja para decir: ¿así? ¿Y cuál es esa? Pero no pudieron seguir hablando ya que unos pasos se escuchaban en dirección a ellos. Cuando vieron quién era, pusieron su puño derecho sobre su corazón y el brazo izquierdo en la parte baja de la espalda. No hace falta que se molesten, hoy tenemos una tarea diferente para ustedes que el trabajo usual, es por eso que me los llevaré conmigo. El líder del escuadrón de novatos comenzó a leer la planilla diciendo: es sobre el grupo de la Legión de Reconocimiento que fueron convocados a la capital. Hoy pasarán por la calle principal de la ciudad, escoltados. Es trabajo del cuartel general de la policía militar, así que solo tenemos que encargarnos de ellos mientras pasan por la ciudad. El permiso temporal para el uso del equipo de maniobras tridimensionales dentro de la ciudad se nos fue concedido. Los escoltaron en parejas con su propia seguridad, viajarán por barcada hacia el área donde su misión comenzará. Eso es todo, cito toda la información importante. El superior de los chicos, la Legión de Reconocimiento, luego de los sucesos de su última expedición, fueron convocados a un juicio donde se vería qué haría con Naruto, Eren y la propia Legión de Reconocimiento luego del tremendo fracaso que se obtuvo en su operación fallida, con la cual habían prometido grandes avances en la lucha contra los titanes, pero solo habían traído más muertes de los soldados. Ni siquiera los cadáveres de estos pudieron traer. Pero alguien no estaba del todo conforme con lo dicho. ¿Puedo hacer una pregunta?
¿De que los estamos protegiendo? Era el chico que había regañado a Annie, provocando que el líder del escuadrón levante la mirada hacia este un poco confundido. Digo, nunca he escuchado a nadie dentro de las murallas que haya actuado contra la monarquía, son criminales menores, pero es difícil imaginar una organización real a menos que fuera construida fuera del muro, y no puedo pensar por qué harían eso, explicó sus dudas, provocando que su líder suspire mientras decía. Eres muy serio, ¿sabes qué? Te dejo a cargo de la misión, aquí tienes todos los detalles, le paso la planilla al muchacho que no supo cómo reaccionar, viendo cómo su superior se acercaba a la puerta enfrente suya. Los oficiales de rango estamos muy ocupados, ustedes ocúpense de esto por su cuenta, pero no lo arruinen. Cuando abrió la puerta, se pudo ver cómo dentro se encontraban los oficiales bebiendo mientras jugaban una partida de póker. Lo lamento, ya volví, ¿de quién era el turno? Preguntaba este mientras cerraba la puerta detrás suya dejando a los novatos solos. Un rato más tarde, luego de hacer tiempo mientras conversaban de todo lo sucedido, donde Marlowe, la persona que había dejado a cargo, dejó en claro sus intenciones de poder eliminar la corrupción que se encontraba dentro de la policía militar, siendo la burla de varios de sus compañeros, exceptuando por Annie que mostró su apoyo ante tal operación. Luego de esto, tomaron rumbo hacia el lugar donde tendrían que realizar la escolta a los miembros de la Legión de Reconocimiento, siendo dirigidos por Marlowe que tenía un paso firme. Las carreras de la escolta pasaron por la puerta exterior en 45 minutos, cuando alcancemos la zona de espera, todos deberán confirmar sus posiciones, ¿entienden? Anunciaba el pelinegro recibiendo un «sí señor», con un tono sarcástico de Itch que bostezaba abiertamente, cuando de repente ésta se chocó contra Marlowe que miraba algo que lo sacó un poco de sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Es nuestro equipo? Preguntaba la castaña sin entender qué estaba sucediendo. ¿Lo están trayendo tan adentro de los muros? Preguntó el peliplata confundido porque normalmente allí no era el punto de entrega de los suministros, pero la participación de la asociación de comerciantes es extraña. ¿Qué está pasando? Marlowe veía atentamente lo que pasaba, recibiendo su respuesta rápidamente al ver cómo el hombre con traje sacaba una bolsa, que se pudo ver su contenido cuando uno de los oficiales sacó una moneda. ¿Están vendiendo nuestro equipo al mercado negro? Bastante ofendido, Marlowe con el ceño fruncido comenzó a acercarse hacia los dos oficiales, ante la atenta mirada de sus compañeros. «Oye, ¿qué hay de la misión?», le preguntó uno de sus compañeros viendo lo que iba a hacer. «Oh, ¿de verdad que va en serio?», dijo emocionada Itch queriendo ver cómo se desenvolvió todo. «Para bien o para mal, tenemos tiempo, disfrutemos el espectáculo», dijo el peliplata mientras se cruzaba los brazos. Cuando el barco con el equipamiento de la policía militar zarpó, los dos oficiales se vieron el uno al otro mientras uno de ellos decía, «Bien, vamos por algo de beber», pero cuando se giraron vieron a Marlowe y uno le preguntó, «¿Qué pasa, novato? ¿Qué quieres?». A lo que está más nervioso de lo que le gustaría estar, respondió, «Vender equipo gubernamental es un crimen», recibiendo un indiferente, ¿y? Bajando así la mirada para continuar, «Los impuestos de las personas pagan por esos equipos, y...». No pudo seguir hablando ya que uno de ellos comenzó a reír para luego decir, «¿Estás amenazando a tus superiores novatos? Estaré al pendiente de tu futuro». El hombre que tenía la bolsa con las monedas, sacó una de estas mientras se acercaba a Marlowe y la colocaba dentro del bolsillo de su chaqueta. «Ve por una prostituta y relájate un poco». Diciendo esto, él y su compañero se dieron la vuelta para continuar con su camino, cosa que ofendió a Marlowe que reuniendo valentía exclamó, «Esperen. Vender equipo gubernamental es un crimen». Tomó a uno de los hombres por el hombro deteniendo su andar, pero rápidamente fue neutralizado con un golpe en el estómago con su codo, lo que hizo perder su equilibrio, para que luego con el propio rifle de Marlowe le diese un fuerte golpe en la cabeza y lo arrojó a un lado, pero no paró ahí ya que comenzó a darle patadas en el estómago. Todos sus compañeros se quedaban mirando exceptuando por Annie, que comenzó a acercarse lentamente sin que se den cuenta. «Te atraparemos por insubordinación hacia tus superiores», a lo que Marlowe rápidamente respondió, «No me jodas, lo que están haciendo es ilegal». Con las manos en su estómago, el pelinegro vio como la culata del rifle rápidamente se acercaba a su cara, pero fue repentinamente detenido ya que Annie tomó el brazo del oficial firmemente deteniendo su avance. «¿Podrías dejarlo ir por ahora?», le dijo fríamente la chica viendo al oficial directamente a los ojos, provocando que este aparte su brazo de la chica y Marlowe. «Lo siento, parece que nuestro idiota les está causando problemas, le daremos una buena lección, ¿o preferirían seguir haciendo una escena más grande?».
Esta vez Itch fue quien irrumpió en la escena intentando calmar las aguas, haciendo ver que alrededor la gente poco a poco se fue juntando, lo que provocó que ambos oficiales resignados respondan, que sea la última vez, antes de retirarse del lugar. Marlowe, frustrado, vio como a un costado se encontraba su rifle, al cual comenzó a acercar peligrosamente pero dudando su mano, hasta que fue interrumpido por Annie que le dijo, hazlo, ¿no ibas a castigar a los corruptos? Si quieres, te ayudaré. El azabache veía como ambos oficiales iban tan tranquilos aumentando su rabia, pero donde finalmente no pudo tomar su arma y golpeó con fuerza el suelo resignado. Ese idiota, tú sabes, del que me hablaste, ¿lo habría logrado? Marlowe de rodillas viendo al suelo le había preguntado a Annie que estaba a su lado, que ni siquiera se giró para mirarlo, mientras a su mente se le venían varios recuerdos en los que participaba Naruto, como cuando robó medicamentos, hablaban a veces durante las noches, la protegió de los cañonazos y cerró la puerta de Prost entre otras vivencias más. Estoy segura de que sí, no se le hizo muy difícil imaginarse cómo el chico hubiese derrotado muy fácilmente a ambos oficiales. Por su parte, Marlowe, derrotado, volvió a golpear el suelo mientras apoyaba su frente sobre ese. Entonces no soy más que otro engranaje que va en la misma dirección que el resto, ¿verdad? Pregunta que hizo que Annie levantara la mirada al cielo mientras decía. No lo sé, pero, ¿acaso no es lo que hacen los humanos normales? Yo solo quiero que los débiles arrastrados por el flujo también sean considerados humanos. Más tarde, finalmente la tropa de la Legión de Reconocimiento había llegado al distrito de Stoes, donde la escolta temporal de los novatos de la policía militar había comenzado. Todos estos chicos hacían el saludo formal con el puño sobre el corazón, siendo que cuando todos los carruajes pasaron por la calle principal, los novatos empezaron a seguirlo por detrás de estos. Eso incluiría también a Annie, si no fuese por el hecho de que una voz que la llamó, Annie, hizo detener su paso esperando a que el resto de sus compañeros pasen al lado suya. Al creer que estaba en una zona segura, retrocede hacia un estrecho callejón del cual había escuchado su nombre. ¡Ey, cuánto tiempo, ¿verdad? Así que la policía militar, creo que ese caballo en la espalda te queda bien. Era Naruto el que estaba encapuchado enfrente de la chica, que le había sorprendido la presencia de este. ¿Por qué estás vestido así? Mejor dicho, ¿por qué estás aquí? Se supone que tienes que estar en el carruaje que acaba de pasar. Lo miró de arriba a abajo intentando sacar conclusiones. Debajo de la gabardina tengo mi equipo de maniobras, y necesito tu ayuda para escapar junto a Eren de este lugar. Eso hizo levantar la ceja de Annie que preguntó, ¿escapar a dónde? Si desobedecen a la monarquía, ¿a dónde irán dentro de las murallas? Intentaba sacarse todas las dudas posible la chica. Solo nos esconderemos, no intentamos luchar contra la monarquía de frente, sería reportado como una rebelión de una parte de la Legión de Reconocimiento. Otras personas buscarán argumentos suficientes para hacer frente a las otras facciones en el tribunal. La rubia ni siquiera parpadea viendo a Naruto explicar las ideas que tenía. ¿Acaso hay algo tan conveniente esparcido por ahí que pueda justificar todo esto? ¿Qué evidencia tienen? Naruto por su parte suspiró mientras bajaba la cabeza. Perdón, pero no puedo decirte. Annie repitió el gesto suspirando para responder. Lo lamento, pero no puedo ayudarte. No se lo diré a nadie, pero tendrán que hacerlo por su cuenta. La chica, habiendo dicho eso, se dio la vuelta para comenzar a alejarse de Naruto, que le hizo un último llamado. Vamos Annie, solo hazme este favor, si no solo será cuestión de tiempo antes de que nos asesinen a Eren y a mí, y no habrá ningún tipo de milagro que pueda salvarnos. No es por querer hacerme el arrogante, pero si nos matan, la humanidad estará condenada a ser devorada por los titanes simplemente por caprichos de poder de la monarquía. No sé si puedo convencerte, pero eres mi amiga, así que tengo que intentarlo. Haremos lo menos posible para evitar causar problemas. Solo necesitamos pasar por los controles dentro del muro Sina, y para eso necesitamos ayuda de la policía militar. Diciendo esas palabras, Annie se había detenido para girarse a mirar a Naruto, que se mantenía firme en su lugar. ¿Tú realmente me ves como una amiga, incluso una buena? Eso confunde al chico, que se puso a pensar en lo que ella dijo. No entiendo muy bien tu pregunta, pero al menos yo lo entiendo a cómo percibe una persona a otra, pero eso es solo individual, así que no creo que exista una persona que sea percibida como buena para todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si no me ayudas, te considera una mala amiga, ¿no es así? Sin recibir ningún tipo de respuesta, Annie se despojó su rifle ante la atenta mirada de Naruto, que no titubeaba ni un segundo, para luego ver cómo la chica lo dejaba a un lado mientras le daba la espalda. Bien, estoy dentro. Mientras, sin que Naruto se dé cuenta, se puso un anillo en su dedo índice.
No pasaron muchos minutos desde que habían tenido esa charla, siendo que se encontraban caminando por las calles del distrito de Stoes, pero únicamente con la presencia de Naruto con Eren brillando por su ausencia, donde el rubio le explicó a la chica que estarían con él en el punto de encuentro. Este distrito es igual a como me lo imaginaba, parece una realidad completamente alterna al resto de distritos, decía Naruto viendo a la gente y edificaciones que se encontraban en este lugar. Estamos dentro del muro Sina, es una vida sin el riesgo de titanes prácticamente, le respondió Annie que estaba escoltando al rubio cuando le surgió una duda. Si no los ayudaba, ¿cómo pensaban salir de este lugar? Recibiendo una rápida respuesta de Naruto, era muy arriesgado, pero pensamos en usar los equipos de maniobras para escapar. Annie rápidamente le dirigió la mirada, eso es una locura, ¿no habría sido más fácil escapar una vez que llegaran a Stoes? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Naruto miró al cielo por un segundo antes de responder. El comandante Erwin ideó este plan pensando que la forma en la que está hecha la ciudad nos daría una mejor oportunidad de intercambiarnos. Reiner se está haciendo pasar por mí, y Jin por Eren. Pretender estar con ellos en lugar de en posición abierta, impediría la sospecha que podríamos generar, nos daría tiempo para el escape. Intento explicar de una forma un tanto rebuscada, pero que Annie finalmente dijo. Ya veo, ahora entiendo un poco mejor, sin estar del todo convencida en realidad con la respuesta. Pero Reiner no tendría que ocupar tu lugar, no se parecen en nada, estoy segura de que lo arruinará de una manera u otra. La chica intentó aligerar la situación haciendo que Naruto sonrió ligeramente, ¿verdad? Fue lo primero que dije, pero antes de que pudieran seguir hablando, notó cómo habían llegado al punto de encuentro, que sería el mismo por el cual tendría que escapar. Es aquí, llamó el chico desviándose del camino acercándose a una entrada. Creo que te lo había dicho, pero durante mis primeros años de vida vivía en la ciudad subterránea que luego fue desmantelada, cuando padre logró obtener los papeles para mi adopción. Esta fue la misma entrada que utilizamos para salir de allí abajo, la misma entrada que utilicé hace años para salir de la miseria, va a ser la misma que usaré para escapar de la muerte. Eren se encuentra esperando aquí abajo, reunámonos rápido con él, decía Naruto mientras comenzaba a bajar los escalones, deteniéndose en el proceso cuando no escucho los pasos de Annie y se volteó a mirarla. ¿Qué ocurre? No me digas que le temes a la oscuridad o lugares estrechos, le preguntó sarcásticamente a la Ika con una pequeña sonrisa que desapareció cuando ésta le dijo, sí, así es, estoy segura que un valiente e idiota suicida como tú, no entendería cómo se siente una chica débil como yo. Con los ojos bien abiertos Annie recitaba esas palabras mientras se tocaba el pecho con una mano. Una chica que puede hacer girar a hombres por los aires no es débil, vamos, baja, se dio la vuelta bajando un par de escalones más, pero fue detenido al escuchar lo que dijo la rubia, no, no bajaré, me asusta, si no iremos por la superficie, no ayudaré. Ambos se quedaron en silencio con las miradas ensombrecidas, hasta que finalmente Naruto se dio la vuelta mientras le extendía la mano, vamos no digas tonterías, solo ven conmigo. El chico se intentaba mantener lo más calmado posible, viendo a la rubia que respondió. ¿No te parece curioso? No ha habido nadie cerca por un rato, escondidos, decenas de soldados de la Legión de Reconocimiento se encontraban alrededor del área, estoy muy herida viniendo todo de ti, ¿desde cuando me miras con esos ojos? Al ver la cara del chico, no se podía entender si transmitía desaprobación, tristeza o ira. Annie, Armin me contó que tenías el equipo de maniobras de Marco, dijo que tenía las mismas abolladuras y rozaduras porque siempre las reparaban juntos. La acusada mirando hacia otro lado, respondió, ya veo, bueno, resulta que lo encontré. Naruto siguió hablando mientras sus ojos se ensombrecen por su flequillo. ¿Y entonces mataste a los dos titanes que capturamos? ¿Es por eso que no se encontró al culpable? La rubia suspiró siguiendo sin mirar al chico en las escaleras, no lo sé, pero si a Armin se le ocurrió hace un mes, ¿por qué no actuó entonces? Recibió una rápida respuesta de Naruto, eso es lo de menos, yo sigo pensando en ese día, todas las muertes que se llevaron a cabo, me pregunto, ¿qué pude haber hecho mejor para capturarte? ¿Te tenía que perseguir más? ¿Qué pasó contigo? ¿Es por eso que estamos aquí ahora? El chico subió algunos escalones ante la ahora atenta mirada de Annie que respondió. Sí, yo también lo pienso siempre, ¿qué podía hacer yo para capturarte? Nunca pensé que me llevarías tan lejos. Naruto continuó subiendo varios escalones mientras hablaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Acaso todo lo que sabemos de ti fue una mentira? ¿Todas esas charlas que teníamos no significaban nada para ti?
Cuando no tenía con quién hablar, siempre pensé que podía hacerlo contigo de alguna manera. Si hay algo que te puedo pedir, por favor baja y hablémoslo, no hagamos esto. Pero, estando a pocos metros de la chica, esta lo miró sonriendo ligeramente diciendo: perdón, pero no puedo hacerlo, fallé en mi deber de ser una guerrera. Naruto al escuchar esto apretó sus dientes y puños, pero intentó mantener la calma mientras volvía a extenderle la palma de la mano a Annie mientras decía: por favor, no quiero volver a luchar contra ti, titán hembra, decía mientras todo se quedaba en un silencio, que fue roto cuando Annie comenzó a temblar un poco antes de soltar una fuerte risa que fue seguida por otras, que era acompañado por un notable sonrojo en todo su rostro mientras se tocaba diferentes partes de su cuerpo. Titán hembra, decía mientras todo se quedaba en un silencio, que fue roto cuando Annie comenzó a temblar un poco antes de soltar una fuerte risa que fue seguida por otras, que era acompañado por un notable sonrojo en todo su rostro mientras estas risas se interrumpieron cuando finalmente Annie tomó la mano extendida de un confundido Naruto y la atrajo hacia ella dándole un repentino abrazo que le hizo abrir los ojos sin entender lo que estaba pasando. ¿Sabes? Me alegra que me hayas llegado a considerar tu amiga y tener tu confianza. Para que lo sepas, todas esas veces que hablamos, ninguna me dio igual. Sigo teniendo el juguete que me regalaste aquella noche, nunca lo pierdo de vista. Siempre que solemos hablar te digo la verdad, te aprecio mucho, en serio, pero hay cosas que no te puedo decir, no todavía, al menos que vengas conmigo. Annie levantó la mirada sobre el pecho de Naruto, que la miraba fijamente con los ojos abiertos, siendo que este solo pudo decir: Annie. Cuando ésta siguió hablando para decirle una última frase: perdóname, por todo. Repentinamente, Annie empujó a Naruto por las escaleras, comenzando a caer rápidamente por las mismas, viendo a la chica ser rápidamente inmovilizada por todos los soldados que estaban en el área. Ambos rubios se vieron por última vez, siendo que Naruto pudo notar como en el rostro de la apresada Annie, una solitaria lágrima caía por su rostro, al cual en la boca le colocaron un tela para que no pueda provocarse daños y transformarse, pero ese no había sido problema para la chica, ya que de su anillo salió un pequeño gancho que tenía un gran filo, cortando así el dedo pulgar donde de la nada una fuerte explosión llenó la calle circundante. Un feroz rayo cayó del cielo haciendo que pareciera que el fin del mundo había llegado. Repentinamente, Annie empujó a Naruto por las escaleras, comenzando a caer rápidamente por las mismas, viendo a la chica ser rápidamente inmovilizada por todos los soldados que estaban en el área. Ambos rubios se vieron por última vez, siendo que Naruto por su parte, debido a la onda expansiva, fue aún más impulsado por las escaleras, chocando fuertemente contra la pared, perdiendo momentáneamente el conocimiento, el cual fue casi total al sentir como decenas de rocas gigantes caían sobre su cuerpo por culpa de la transformación de Annie, quedando atrapado debajo de estas. Siendo que en el exterior, todos los soldados que estaban apresando a Annie habían muerto por culpa de esta. Cuando el rayo y la explosión había terminado, se reveló a la gran titán hembra presente en el distrito de Stones, el cual fijó su mirada al túnel casi derrumbado en el cual Naruto fue hundido, se agachó e hizo a un lado todas las piedras que cubrían la entrada, hasta que finalmente encontró el cuerpo de Naruto enterrado entre las piedras, con la mirada perdida y sangrando por varias partes del cuerpo por culpa de las rocas que le cayeron encima. Sin vacilar, viendo el cuerpo del rubio entre sus manos, Annie metió al chico dentro de su boca procurando no tragárselo. Cuando de repente se escuchó un fuerte grito: «¡Vamos, no permitamos que la titán hembra escape!», exclamó un soldado que estaba a cargo de un escuadrón, que rápidamente comenzaron a dirigirse hacia la titán hembra, que simplemente se cubría la nuca, corriendo por las calles del distrito. No tenía intenciones de pelear contra nadie, tenía su objetivo capturado, le faltaba el otro, pero uno era mejor que nada. Por otro lado, en el lugar que se supone que los miembros de la policía militar tenían que escoltar a la Legión de Reconocimiento, su atención fue llamada al instante por el escándalo que había ocasionado la aparición del titán hembra, aunque estos todavía no sabían de qué se trataba. ¿Qué demonios? Grupo de apoyo. Revisen qué está sucediendo. Le ordenó el oficial a sus subordinados, que eran el grupo novatos que tenían que escoltar únicamente por la calle principal, siendo que estos rápidamente se fueron del lugar en dirección al escándalo que se estaba llevando a cabo. Nile. Quiero que traigas a todos tus soldados al campo de batalla, probablemente se trate de un titán. Erwin comenzó a acercarse al mencionado nivel, que no entendía lo que quería decir. ¿Qué estás diciendo? Estamos dentro del muro Sina. Es imposible que haya titanes aquí. En ese momento, del carruaje repentinamente se bajó Jin seguido de Reiner, que estaban disfrazados de los chicos cambiaformas. Deténganse.
No se muevan, exclamó un miembro de la policía intentando evitar que los dos jóvenes se escapen. Estoy cansado de jugar a los disfraces, anunció Jin mientras se sacaba la peluca, mientras que Reiner se sacaba su capa, que usaba de cubrebocas para que no se le el rostro completo. Comandante. Nosotros también iremos a ayudar, dijo rápidamente Reiner acercándose a Erwin seguido de Jin, ambos con una mirada determinada. Consigan su equipamiento en el equipo 4 y únanse a ellos, les dio la orden Erwin siendo seguido de un rápido, sí señor. De ambos chicos, un poco más atrás del comandante de la legión, se encontraba Levi que miraba a ambos novatos diciéndoles, tener un espíritu ardiente es bueno, pero no olviden cómo mantenerse con vida. Tanto Jin como Reiner asintieron con la cabeza ante esas palabras y comenzaron a correr hacia donde se encontraba dicho equipo al que se les fue asignado. Nile por su parte no entendía lo que estaba pasando, diciendo así, Erwin, ¿qué es todo esto? Cuando de repente otro soldado llegó y se paró al lado de su comandante con un gran portafolio. Comandante, aquí está su equipo. Abriendo el portafolio reveló todo el equipo de maniobras tridimensionales pertenecientes a Erwin, que se los colocó rápidamente agradeciendo el gesto. Todos los que puedan moverse háganlo. Debemos asistir a la captura de la titán hembra, exclamó este sin darle importancia a lo que estaba sucediendo. Levi, ya sabes dónde conseguir tu equipo, sigue el plan. Se giró para ver al hombre más bajo que asintió con la cabeza y casi se retira del lugar de no ser porque ni él levantar armas contra Erwin. Erwin, detente. Lo que estás haciendo es claramente rebelión contra el rey. Seguido de este, el resto de miembros de la policía militar levantaron sus rifles contra Erwin que se mantuvo tranquilo. Nile, ¿acaso tu cabeza es tan hueca como la punta de una pistola? Al parecer no tienes idea de lo que está pasando. Levi detrás de su comandante dictó, desarma todo tu equipo Erwin, exclamó este sin bajar el rifle de la cabeza del mencionado que se mantenía firme en su lugar sin parpadear. Volviendo con Jin y Reiner, estos corrían apresuradamente por la ciudad que estaba en un completo pánico. Todos los civiles corrían atemorizados del lugar de donde se encontraba la titán hembra, mientras que los miembros de la policía militar únicamente se quedaban viendo todo sin moverse ni un poco. Mirarlos, y pensar que quería ser uno de ellos, decía Jin viendo a los ineptos de la policía militar que estaban helados en su lugar. Entonces agradezcamos que estás aquí y no con ellos, dijo Reiner con una pequeña sonrisa, mientras miraba un callejón notando que allí era el lugar donde se encontraba el grupo 4. Entraron allí dentro y por medio de una gruesa tubería comenzaron a escalar al techo, donde allí se encontraban ni más ni menos que Eren y Armin, que alrededor suyo tenían varios maletines con sus equipos de maniobras tridimensionales. Pero lo que les llamó la atención fue que allí, Eren un par de metros adelante de Armin, estaba de rodillas mientras que se podía ver como la sangre escurría por el suelo, y como quejidos de dolor provenían del castaño. Oye, ¿qué demonios está pasando aquí?, preguntaba Jin a Armin que estaba viendo fijamente a su amigo. Eren está intentando transformarse para luchar contra la titán hembra, pero creo que no puede hacerlo por saber eso mismo. No puede luchar contra Anye. Si prestas atención, se podía escuchar como del chico con la mano ensangrentada murmuraba. Vamos, no puede ser esto posible. Tengo que transformarme, tengo que ayudar a Naruto. Fue capturado por Anye y nadie puede salvarlo. Con cada palabra que decía, el castaño se mordió más y más fuerte la mano, pero sin obtener ningún resultado positivo sobre su transformación. No puede hacerlo, se decía Jin en voz baja mientras comenzaba a dar varios pasos en dirección a Eren, tomándolo repentinamente del hombro sacando así el chico de su trance. Vamos Eren, puedes hacerlo. Te dije que todos estaríamos contando contigo. ¿Acaso esto es lo que obtenemos por poner el futuro de la humanidad y nuestra supervivencia en tus manos? Eren miró a Jin directamente a los ojos, siendo que ambos compartían la desesperación por los mismos motivos. Intentó decir el castaño, pero Armin pronto se hizo presente para hablarle a su amigo tomando su otro hombro. Eren, ¿recuerdas lo que solías decir? No puedes cambiar nada a menos de que sacrifiques algo también. Para superar a los monstruos, tienes que estar dispuesto a abandonar tu humanidad. Anye y Naruto están dispuestos a hacerlo, estoy seguro. No sé cuál es el objetivo de Anye, pero si ella escapa aunque sea con Naruto, ella ganará. Sin nada más que decir, miró a Jin y Reiner por un segundo y anunciaron.
Yo también ayudaré al resto a detener a Annie, así que Eren, contamos contigo. El chico saltó de su edificio en la dirección que se encontraba la titán hembra, siendo seguido por Reiner, que se mantuvo expectante pero dijo unas palabras. Creo que ellos dos dijeron todo lo necesario, pero, estoy seguro de que puedes hacerlo, sé que siempre lo haces. El rubio le dirigió una mirada de confianza al castaño antes de seguir a Armin. El último fue Jin, que le dio una palmada en el hombro a Eren mientras rápidamente se colocaba todo su equipo de maniobras antes de salir disparado a la acción. No tardaron mucho en llegar a donde se encontraba la titán hembra, que estuvo luchando contra varios soldados de la Legión de Reconocimiento que no la dejaban pasar, incluida la propia Mikasa, que estaba a unos metros de la titán. Annie. Si no me matas ahora, la próxima vez volveré a arruinar tus planes, exclamó el rubio llamando la atención de la chica dentro del titán, momento que Mikasa aprovechó para cerrar distancias con esta e intentar cortarle la mano que cubría su nuca, que al instante se endureció y rompió sus cuchillas. Armin, todos vengan por aquí, exclamó la azabache, siendo que los tres chicos que habían llegado comenzaron a seguirla, cosa que Annie también hizo porque indirectamente esa era la salida más cercana que tenía mediante los muros. Donde metros más adelante, encima de uno de los techos se encontraba Aji, que reía como si estuviera loca, cosa que en parte era así. Ahí viene, atemorizando un poco a su compañero, líder de escuadrón. Sus ojos parecen los de un maniático. La chica no tuvo ni que responder, ya que justo en ese momento había pasado la titán hembra enfrente suyo, tirando así de una cadena que libera instantáneamente decenas de ganchos iguales a los que habían utilizado en el bosque de los árboles gigantes, incapacitando así nuevamente a la titán hembra, que intentando zafarse perdió el equilibrio cayendo de bruces al suelo, donde esta vez le pusieron una gran red en todo el cuerpo imposibilitando aún más su movimiento. Bien. No pensé que fuéramos a necesitar un plan B, pero eres un maldito problema. El comandante Erwin es realmente increíble, Angie decía mientras comenzaba a acercarse al borde del techo para luego dejarse caer y utilizando su equipo de maniobras, aterrizó suavemente enfrente de la titán hembra. Ahora, es una buena chica conmigo, ¿sí? Primero liberemos a ese chico que tienes atrapado en tu boca. Vi cómo lo abrazabas, ¿acaso te gusta? Si eres buena conmigo, dejaré que se sigan viendo cuando todo termine, ¿sí? Angie se acercó al ojo de la titán hembra mientras colocaba su cuchilla enfrente del ojo de Annie, el cual rápidamente achicó su pupila enfocando el arma enfrente suya. Esta vez no podrás llamar a otros titanes para que te devoren, pero no te preocupes, esta vez seré yo quien te devore. Me aseguraré de digerir bien toda la inteligencia que tengas, pero al parecer, las trampas que le habían lanzado habían dejado libre a un lugar muy importante, que se trataba del brazo de la titán, que rápidamente comenzó a arrastrar hacia las trampas, rompiéndolas haciendo que los ganchos pierdan la fuerza que estaban ejerciendo. Mierda, ¿no fueron suficientes trampas? Preguntaba Angie, que había logrado escapar a tiempo del ataque de la titán, que sin perder el tiempo se levantó del suelo llevando consigo varios ganchos aún pegados a su cuerpo, pero sin importarle esto, comenzó a correr rápidamente hacia las murallas. Metros más atrás se encontraba Eren, que seguía arrodillado pensando en las palabras que les habían dicho sus amigos. No puedes cambiar nada a menos que cambies algo de ti también, eran las palabras que Armin le había dicho hace tan solo unos minutos. Lo sé, mis amigos están ahí, no puedo fallarles ahora, recuerda, decía en voz baja el chico, mientras se le venía a la mente todo lo que le habían hecho sufrir los titanes. Voy a matarla, no, voy a devorarla. Los ojos del castaño se habían fundido en una total rabia, mientras comenzaba a agitar rápidamente sus manos, perdiendo un poco el control de sí mismo. No tengo tiempo para preocuparme si está bien o mal, no puedo esperar que una historia de terror tenga un final feliz. Eso es. Levantándose correctamente, comenzó a correr hacia el borde del techo y saltó sin siquiera dudarlo, mientras que en su mente se decía: el mundo es jodidamente cruel. Cuando repentinamente el cielo se había oscurecido, y un gran rayo caía sobre el cuerpo de Eren, iluminando nuevamente todo el distrito de Stoes, que hizo detener a la propia Annie de su andar. Siendo que de repente, el suelo había comenzado a retomar fuertemente, cuando de entre las calles del distrito había aparecido el gran titán de Eren, que alcanzó al instante a la titán hembra, dándole un fuerte puñetazo en el rostro, que la envió por los aires varios metros cayendo sobre un edificio, presenciando así como la forma de titán del castaño se había quedado quieta mirándola, conteniendo en los ojos inyectados la misma sangre del odio que estos reflejaban. Fin del capítulo. Gracias por ver.
Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo. Recuerda que todo el crédito es para su autor original. Puedes encontrar su perfil y la historia completa en la descripción. Si te gustó el video, no olvides apoyarlo y seguir al creador. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.